día especial estamos aquí celebrando la resurrección de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay lugares, hermanos, y como saben, hoy el hermano Lord va a traer la palabra. Es un hombre que ha demostrado mucha fe, mucha integridad aquí entre nosotros. Yo sé que en el pasado él ha predicado, yo sé que él puede traer la palabra. Su hermano puede pasar y yo sé que tengo fe que va a subir. Sí, hermano. Sé que, amén. Cuidado. Hermano, dejo el tiempo a nuestro hermano. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, a nuestras Biblias, a Mateo 28. Mateo capítulo 28. Y les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 28, versículos 1 al 10. Perdón. Dice la Biblia, pasado el día de reposo, o sea, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, no el lunes, sino el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por los himnos y las alabanzas y los especiales que hubo, que nos dirigieron nuestra atención, nuestro enfoque a la tumba vacía, a la victoria que hay en Cristo Jesús. Y Señor, en esta mañana te pido que nos ayudes a ver cosas maravillosas de tu palabra acerca de esta gran verdad, esta gran celebración que estamos gozando el día de hoy, la resurrección de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ahora solamente tú, Señor,
tienes palabra para nosotros y queremos oír de ti, únicamente de ti, Señor, y te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Quiero que vean conmigo otra vez los versículos 5 y 6 aquí, donde dice la Biblia, donde dice aquí, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hoy en la iglesia de nosotros y en muchas iglesias en todo el mundo de sana doctrina, es un día de gran gozo, es un día de gran regocijo. Este es el día más importante para nosotros en el calendario, porque celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Hay muchas fechas importantes para nosotros, hay muchas celebraciones bonitas como la Navidad y otras, pero hermanos, la celebración más grande para nosotros es la celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y así dice la Biblia aquí. Aquí en estos versículos 5 y 6 tenemos lo que es el Evangelio, dice aquí que Cristo fue crucificado, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día como Él había dicho, que no está aquí en la tumba está vacía. Y vemos aquí que esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Yo sé que muchos de ustedes saben este texto, pero en 1 Corintios 15, 3 y 4 dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, es un día de gran gozo porque Cristo cumplió con su palabra. Él sí fue crucificado, pero no se quedó sepultado, no se quedó muerto, sino que resucitó. Hay dos bases importantes, hay dos fundamentos muy importantes para la iglesia en nuestra doctrina. Una es la muerte de Cristo, la cruz de Cristo. Escuchamos de la grandeza de la cruz, de la gloria de la cruz, de todo lo que significa la cruz el viernes pasado. Pero fíjense que no solamente nos gloriamos en la cruz, sino que nos gloriamos en la resurrección. Y si no fuera por la resurrección, no significaría nada la cruz de Cristo. La muerte de Cristo no significaría nada. Así dice Pablo en 1 Corintios 15 también, en el versículo 14, donde él habla, sin la resurrección lo demás no importa. Si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados testigos falsos, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense qué grande es el Señor Jesucristo, qué grande, qué hermosa fue su vida, su ministerio, sus milagros, sus enseñanzas, sus predicaciones. Qué hermosa es ver su sacrificio en la cruz por nosotros. Pero hermanos, si no había resucitado, si no había salido de esa tumba, todo lo demás que nosotros creemos y predicamos y vivimos es en vano. Toda la enseñanza, toda la predicación, toda la doctrina, todo lo que nosotros hacemos no tendría sentido si Cristo no había salido de esa tumba. Fíjense que en la iglesia no sabemos la fecha cuando Cristo nació. ¿Cuándo nació Cristo? Pues decimos el 25 de diciembre, ¿verdad?
No, no sabemos cuándo nació Cristo. No sabemos la fecha de su bautismo. No sabemos la fecha, el día en que celebraba muchas cosas en su vida. Pero sí sabemos el día cuando Él murió en la cruz, ¿verdad? El pastor nos enseñó bien el miércoles y el viernes también acerca de que, pues más o menos ahí por la fecha, por el día del martes o el miércoles, el Señor estuvo en Betania. Y luego en el viernes, en el jueves celebró la Pascua con sus discípulos. Y luego en el viernes en la cruz. Y luego el domingo, Él estuvo resucitado, ¿verdad? Él resucitó de entre los muertos. Sabemos que es el domingo. Sabemos que fue en el mes de abril porque se celebró la Pascua del Señor Jesús con sus discípulos. La Pascua significa mucho en cuanto a su muerte. Tiene un significado muy, muy profundo. Pero fíjense que sabemos bien que Cristo resucitó en el día domingo, en el primer mes del año para los judíos, que viene siendo el mes de abril. Y fíjense que también en la iglesia Dios nos dio dos ordenanzas que significan recordar su muerte y recordar su resurrección. Hoy mismo nos gozamos de ver los bautismos. Qué hermoso que en el día de la resurrección vemos a estos hermanos jóvenes bautizados, ¿verdad? Celebramos la Cena del Señor hace pocos días aquí en la iglesia. Pero fíjense bien que estas dos ordenanzas son para hacernos mirar el significado grande de la obra redentora de Cristo en la cruz y de su resurrección. La Cena del Señor nos hace recordar su muerte hasta que Él venga, ¿verdad? Hacer esto todas las veces, dice el Señor Jesús, en memoria de mí. El bautismo que vimos hoy en la mañana representa estos tres ingredientes o tres principios, tres partes del Evangelio, que es la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección. ¿Ven ustedes que el pastor cuando bautizó a estos jóvenes, les bautizó en la semejanza de la identificación con la muerte de Cristo? Y luego fueron puestos debajo del agua, sepultados simbólicamente. Pero el pastor no los dejó abajo, ¿verdad? Todos salieron. Pero esto significa cuando salieron que fueron levantados del agua como en semejanza de la resurrección de Cristo Jesús. Sí, identificados con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces les digo hermanos que el día, la celebración más grande para nosotros es recordar la resurrección de Cristo. Y no solamente el domingo de la resurrección, sino que nosotros, así como la iglesia primitiva en el libro de Hechos, nosotros nos reunimos todos los domingos, ¿verdad? El primer día de la semana, no es el último día del fin de semana, es el primer día de la semana que nosotros dedicamos a venir aquí a aprender de la palabra del Señor y gloriarnos en la vida nueva que hay en Cristo Jesús por su resurrección. Entonces, qué hermoso que tenemos esta celebración, que tenemos este gozo y regocijo. Y no sé de ustedes, pero después de escuchar estos himnos y cantar y fijarme bien en las palabras y lo que significan, yo siento en mí, pues no sé, un valor, ¿verdad? Una gran confianza que el Señor Jesús tiene todo el poder y que Él es poderoso para también
salvar a un pecador como yo y perdonar a alguien tan pecador como yo y darme una vida nueva y darme esperanza día tras día. Fíjense bien que en este primer día de resurrección, en este primer domingo de resurrección, no hubo tal confianza. No hubo tanta decisión, no hubo entre los discípulos de Cristo Jesús esa gran confianza de que Cristo había muerto y había resucitado. Porque la Biblia nos dice que los discípulos de Cristo estaban en confusión, desilusión, derrota, desacuerdo, desánimo, debilidad, cobardía, nerviosos, se puede decir, ¿verdad? No voy a tomar el tiempo para que veamos, pero si usted va de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y examina en los evangelios el relato de la resurrección, usted va a ver ahí que los discípulos tenían un espíritu de tristeza, estuvieron llorando, estuvieron como ovejas descarriadas, estuvieron con un miedo tan grande que produjo ese miedo, incredulidad entre ellos. Estos que habían andado con el Señor, cuando las mujeres llegaron de la tumba diciendo que Cristo había resucitado, ellos decían que era locura, que no las creían. Dice la Biblia que estuvieron reunidos y estuvieron ahí con miedo de los judíos, y que cuando Cristo se manifestó a ellos estuvieron espantados y atemorizados. Oigan, hermanos, lo que dijo Cristo Jesús en sus primeras palabras después de resucitar nos dice mucho acerca del significado de la resurrección, porque aquí en el versículo 10 de Mateo 28 dice: entonces Jesús les dijo a las mujeres, no temáis, no temáis. Hermanos, el gran mensaje, la gran verdad, la gran enseñanza de la resurrección es: por el Señor Jesucristo victorioso, resucitado, ya no hay temor, ya no hay miedo. Fíjense que entre los discípulos hubo gran miedo. Y yo sé que entre nosotros a veces también hay miedo, ¿verdad que sí? No podemos juzgarles a ellos y a las mujeres y a los discípulos y por qué no creyeron y por qué tuvieron miedo y por qué se escondieron, por qué no se acordaron de la palabra del Señor y con confianza esperaran a su resurrección, verlo vivo. Pero hermanos, nosotros también nos sentimos a veces mucho miedo, ¿verdad? Cuando el pastor me pidió predicar este día, yo estuve sentado ahí donde siempre me siento y él pasó y dice, quiero que me haga algo. Ok, ¿qué será? ¿Verdad? Y luego me dijo que quería que yo predicara hoy. Y estuve como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Y pensando en muchos, dije, bueno, ok. Y luego salí y dije, ¿qué hice? ¿Verdad? Y se llenó mi corazón de miedo, les voy a confesar, ¿verdad? Y entonces me quedé orando y leyendo la palabra de Dios y buscando un tema. Y el Señor me enseñó este texto, aquí en Mateo 28:10. Que el mensaje de la resurrección es: no temáis. Miren, entre los discípulos hubo gran miedo, pero estos mismos discípulos, estas mujeres y estos discípulos que llegaron a ser los apóstoles, en el día de Pentecostés fueron los que predicaron la palabra de Dios. Ese Pedro que negó a Cristo 3 veces,
que estuvo ahí calentándose y temblando por temor cuando dijeron, tú eres uno de sus discípulos. No soy, ¿verdad? Hasta una muchacha dijo, no, sí, yo lo vi con él, usted habla como uno de ellos, usted tiene acento de Galilea. Y él dijo, no, hasta que maldijo, ¿verdad? Y dice la Biblia que luego cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo la segunda vez. Y dice la Biblia que Pedro lloraba. Pero ese mismo Pedro es el que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, que dice, en ningún otro hay salvación, predicando Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego en el versículo 13 de Hechos capítulo 4 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, denuedo significa su valor, su energía, su decisión, su confianza, o sea, lo opuesto del miedo, ¿verdad? Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo común, corrientes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres y mujeres que están aquí en la tumba en el domingo temprano con desilusión, con confusión, con desánimo, que se sienten decepcionados, son los mismos que Dios usó en el libro de los Hechos para predicar el evangelio del Cristo resucitado. En el día de Pentecostés, este Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica. Y cómo bendijo el Señor. Y cómo se extendió el evangelio. Pero ¿cómo es posible que estos miedosos del domingo de la resurrección se convirtieron en los evangelistas y misioneros y hombres y mujeres que pusieron el fundamento de la iglesia encima de la piedra angular Cristo Jesús? ¿Cómo? Bueno, la diferencia en las vidas de ellos fue la resurrección. Que el Señor Jesús dijo, no temáis. Miren, yo ya hice todo, la obra está hecha. Y quiero que vean conmigo 3 cosas en particulares que les quitó el temor, que les hizo este cambio. Y voy a ir rápido, porque sí voy a terminar a tiempo, ¿ok? A lo mejor predico 2 horas más para que el pastor no me pida otra vez, ¿verdad? No. Miren, hermanos, primero quiero que vean que lo que les quitó el miedo y lo que les dio el valor, lo que les dio la confianza, es que primero reconocieron al Señor Jesús. 2, se acordaron de su palabra. Y número 3, recibieron su poder. Ahora, tendríamos que pasar aquí todo el día viendo todo esto en los evangelios, pero créanme, es una gran bendición hacer ese estudio y les invito en su propio tiempo a hacerlo. Yo no les voy a esforzar a estar aquí más tiempo. Pero primero vean que reconocieron a Jesús, pero les costó tiempo. Tardaron un poco. Cuando llegaron a la tumba, estas mujeres, en la mañana, ellas fueron con ¿qué en la mano? Con las especias, ¿verdad? Aromáticas. Ahora, ¿para qué servían? ¿Para una persona viva? ¿Para un Salvador resucitado? No, ellas fueron a preparar el cuerpo del Señor para quedarse en la tumba. Ahora, yo no puedo criticar a ellas porque yo había tenido menos fe a lo mejor. Yo había tenido más miedo, más incredulidad. Pero aquí, ¿cómo es posible que estas mujeres que habían oído del Señor Jesús, voy a ser crucificado, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar, ¿verdad?
¿cómo es posible que llegan el tercer día con cosas para preparar su cuerpo para la sepultura? No dicen, bueno, vamos a llevarle un cambio de ropa. El Señor tiene 3 días en la tumba, ¿verdad? Le vamos a llevar agua, le vamos a llevar algo de comer, va a tener hambre. No, llevan las especias aromáticas para preparar su cuerpo, para quedarse en la tumba. Entonces, número 1, no reconocieron al Señor Jesús porque estuvieron buscando a un Jesús muerto en vez de un Jesús vivo. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque estuvieron ahí en ese lugar de muerte y en vez de estar diciendo, ¿dónde está nuestro Salvador resucitado? ¿Dónde está el vivo? Estuvieron buscando un cuerpo para ungir para la sepultura. Por eso el ángel en Lucas 24:5 les preguntó, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y María Magdalena se quedó llorando que han robado el cuerpo de mi Señor. Encontraron la piedra removida. Miren, ellas estuvieron entre sí diciendo, ¿y cómo vamos a mover esa piedra? Somos mujeres, somos pocas. No sé cómo vamos a quitar esa piedra. Pero esa piedra se había quitado, se había removido por un gran terremoto, por el ángel del Señor, ¿verdad? Y no se quitó la piedra para que saliera Cristo. Ellas llegaron pensando, pues nosotros vamos a tener que quitar la piedra, entrar a ungir el cuerpo del Señor. Y ese es el tercer día, cuando habían estado esperando su resurrección. Pero ahí van y ven que la piedra está quitada, removida. El ángel no la quitó para que saliera Cristo. Cristo ya había salido. El ángel no lo resucitó. Las mujeres no lo resucitaron. Él solo había salido antes que se quitó la piedra. Pero estas mujeres están buscando entre los muertos al que vive. Y luego, número 2, ¿por qué no reconocieron a Cristo? Porque estuvieron esperando a un rey y no un cordero. Ahora, lo que vemos en los evangelios, si tomáramos el tiempo en esta mañana a ver todo lo que dice la Biblia acerca de la resurrección, es que los discípulos creían que había pasado una gran tragedia. ¿Cómo es posible que Cristo fue entregado a los líderes judíos y que lo entregaron a los romanos y que lo crucificaron como cualquier criminal, que se derramó su sangre, que pasó una gran tragedia, como si fuera un accidente, algo no esperado? Pero el Señor Jesús les recuerda varias veces en los evangelios que esto no fue una tragedia, sino que fue el plan eterno de Dios. Que Cristo Jesús vendría como el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos que iban caminando a Emaús, los 2 discípulos, Cleopas y su amigo, su compañero, que estuvieron caminando a Emaús, y luego el Señor Jesús se juntó con ellos y los vio platicando, los vio tristes, dice la Biblia, y les preguntó, ¿por qué están platicando entre ustedes así? ¿Por qué están tan tristes? Y luego le dicen, ¿a poco no sabe usted de dónde es? Usted no ha estado en Jerusalén, usted es un forastero, usted es un extranjero, no sabe lo que ha pasado. Y nosotros habíamos creído en este gran profeta que se llama Jesús. Habíamos creído que Él iba a ser el Redentor de Israel.
hermanos, Él va a ser el redentor de Israel, ¿verdad que sí? Él es el redentor de Israel. Pero ellos esperaban que Jesús en ese momento, en su primera venida, pusiera su reino de una vez, que se quedara como rey de una vez. Pero fíjense, el Señor Jesús tuvo que enseñarles que primero, antes de la corona, viene siendo la cruz. La cruz es antes de la corona. Y Él vino como cordero primero. Y el Señor Jesús les recuerda. ¿No se acuerdan ustedes que yo les decía que es necesario que el Cristo sufre y que padece antes de reinar? Nosotros tenemos que reconocer a Cristo también como el Cordero de Dios. Si queremos ser librados del miedo, del temor, tenemos que creer en Él como el Cordero de Dios llevado al matadero de Isaías 53. Cristo tenía que padecer, derramar sangre, porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y como vimos en la clase anterior, en Apocalipsis, uno de los nombres del Señor Jesús en el cielo, más majestuosos, más significantes, es que Él se llama el Cordero de Dios. Pero los discípulos no lo reconocieron. Los discípulos de Emaús y Pedro y Juan y los otros apóstoles y las mujeres no entendían cómo es posible que el Señor tuvo que padecer todo esto. Es una tragedia que Él murió, por eso no estuvieron esperando su resurrección. Ellos tenían que verlo y conocerlo y reconocerlo como el Cordero de Dios. Y fíjense que hoy día hay muchos Cristos falsos. Hay muchas religiones. Hay muchos que predican el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, pero no viene siendo el Cristo de la Biblia. Pero el Cristo que trae salvación y da salvación es el que abrió el camino. El que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que derramó su sangre, como cantamos hace unos momentos, que se partió el velo en el templo. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio entrada. Que nosotros como pecadores que vamos a Él arrepentidos por el pecado y poniendo nuestra fe en Él, en su sangre que limpia de toda maldad, nosotros podemos tener la confianza de ser perdonados. Perdonados. Es necesario verlo y conocerlo como vivo, pero también como el Cordero. Y también se desanimaron porque estuvieron buscando a un vencido en vez de buscar y creer en el vencedor, el que vence. Y es el Señor Jesús, es el Señor Jesús. Dice la Biblia, y no vamos a tomar el tiempo porque ya se acabó el tiempo, pero dice la Biblia que el Señor Jesús, en 1 Corintios, los últimos versículos del capítulo 15, que Él es vencedor, que Él ganó la victoria sobre la muerte. Ahora, para terminar rápido, también estos discípulos se convirtieron de miedosos a gente de valor y gente de confianza, creyendo en el Señor, porque recordaron su palabra. Recordaron su palabra. Primero, no se acordaban de que Cristo les había dicho, ¿verdad? Y el Señor, de cierta forma, les regaña. Les dice, acuérdense que yo les dije, ¿verdad? Y cuando ellos recordaron que Cristo había predicho, que había profetizado todo lo que había pasado,
los ángeles les dijeron, hay que hacer como Él les mandó, como Él les dijo antes, ¿verdad? Que iban a hacer. Ahora, ellos, el Hijo del Hombre, dice Mateo 17, 22 y 23, donde Cristo Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregado y en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y fíjense, el día de hoy les quiero decir que el secreto para nosotros también, para ser librados del miedo, del temor que a veces nos vence a nosotros, es que primero tenemos que reconocer a Cristo como el Salvador vivo, que le puede salvar a usted. El Cordero de Dios que derramó su sangre, que pagó el pago de la paga, el pago del pecado, que es la muerte. El que abrió el camino. Si usted y yo no creemos en Él así, vamos a seguir con el mismo temor de la muerte, el mismo temor de la vida, el mismo temor de siempre. Pero lo que nos da confianza es cuando reconocimos a Él como nuestro Salvador, creyendo en Él como el Cordero de Dios. Y también que recordamos su palabra. Y sus promesas son muchas. Pero para terminar, vean conmigo aquí en Mateo 28. En Mateo 28, la Biblia nos dice en Juan 20, 21, no vamos a buscarlo, pero Jesús llegó a sus discípulos y les dio su poder. Ahora, cuando recordaron su palabra y tuvieron fe en su palabra y no dudaron de ella, que Cristo sí cumplió, que esto no fue una tragedia, una mala suerte, sino que fue el plan de Dios, que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo. En Juan 20, 21 dice la Biblia que Jesús llegó a los discípulos en el aposento alto y dijo, paz a vosotros. Y regocijaron viendo al Señor. Y el Señor les dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego aquí en Mateo 28, versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ahí está su poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor no solamente les hizo reconocerlo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos imaginar que Cristo les platicó después. Acuérdense que el ángel les dijo a las mujeres, y en especial díganle a Pedro que el Señor le está esperando. Yo en el lugar de Pedro había dicho, ya no quiero ir, ¿verdad? Le negué, qué vergüenza. Pero yo creo que el Señor le perdonó. Yo sé que le perdonó. Yo sé que en vez de condenarlo, le dio una segunda oportunidad. Y fíjense, aquí el Señor les da su poder. El poder es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el día de hoy nosotros no debemos andar vencidos. El día de hoy hay que regocijarnos en la victoria, ¿verdad? Pero si usted no ha reconocido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, si no ha creído en Él como el Señor de su vida, si no le ha entregado todo de su vida, usted va a seguir con temor. Usted va a tener miedo a la muerte. Usted va a tener miedo a la vida. Y aún los cristianos, nosotros a veces nos entran los temores. ¿Por qué? Porque
no tenemos ese tiempo a solas con el Señor. Hay que reconocerlo. No hay que ser salvo de nuevo, pero hay que reconocerlo día tras día como nuestro Salvador victorioso. Señor, me siento vencido. Señor, me siento, Señor, que soy un fracaso. Pero el Señor es el que tiene el poder para levantarnos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, hay tanto que yo quería compartir, Señor, y no pude, Señor, hacer esta enseñanza como había querido. Pero Señor, yo te pido, yo te ruego, Señor, que tomas tu palabra y que obres en cada corazón. Te pido, Señor, por quizá alguien que está aquí el día de hoy que tiene miedo. Hay muchos miedosos que están en el infierno el día de hoy. Tuvieron miedo de tomar una decisión por Cristo. Tuvieron miedo de aceptar la invitación de Él. Tuvieron miedo tal vez de pasar al frente, hablar con un pastor y pedir ayuda en cómo recibir a Cristo como su Salvador. Luego hay muchos cristianos que también andamos miedosos, Señor, vencidos por problemas, por preocuparnos por cosas que ni siquiera van a pasar. Pero Señor, ayúdanos a gozarnos de esa victoria que hay en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.